para que no nos pase como aquel pastorcito. Se puso un pastor soñando, era un sueño, y se vio soñando en una iglesia con bastante gente, una iglesia del pueblo, y se vio tirando del carro, y se afligía tirando del carro, pero miró atrás, y vio que la iglesia tiraba, y le dio ánimo, y dice, mira que me ayuda, pero no adelantaba nada. Dice, pues si me está ayudando la iglesia, el carro es grande, pero no tan grande. Después del esfuerzo todo lo posible, miró para atrás. Y cuando miró para atrás, vio que la iglesia se había subido todo el carro y estaba criticando al pastor. Y decía, ¿has visto este pastor que no tira, que no anda, que no sirve, que no hace? Y desde el carro diciendo, que no para comprar, ¡abre, pastor! ¡Ven adelante, que no tiras y que no sirve! Cuando la iglesia se duerme, empieza a chismorrear. Está bueno. Cuando la iglesia se duerme, empieza a hablar unos con otros. Menos mal que era un sueño, pastorcico, gloria al Señor, que eso era un sueño. Se levantó y dijo, no es un sueño, es una pesadilla. Necesitamos apoyar la obra de Dios. En el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Yo lo digo, pero mi corazón me lava. En sueños se escucha la voz de la mano. No es la voz de Satanás, es la voz de la mano, es la voz que le dice, con la voz que él conoce siempre, paloma mía, esposa mía, amiga mía, aunque estés en pecado, si en ti está la semilla de Dios, distinguirás la voz de Dios. Cuando el sueño viene de Dios, ven y lo quite de tu cabeza. Cuando el sueño viene de Dios, está aquí continuamente. Cuando la conciencia te golpea, está aquí continuamente. Cuando la palabra es de Dios, sabes si es de Dios. Hay algo que te dice que es de Dios. Y te llama a despertar y a estar firme en la batalla, en el nombre de Jesús. Y cuando le ha llamado y le ha dicho, abre, no golpea la puerta. No la golpea. Solo llama, ábreme. No es normal, hombre, ábreme. ¿Por qué no golpea la puerta? Solo Satanás entra en las vidas sin pedir permiso. Y Dios pide permiso. Y te está pidiendo más de ti. Te está pidiendo más de mí. Y Él está diciendo, dame. Quiero tener más gozo contigo. Quiero tener más intimidad. Quiero tener tiempos de espiritualidad. Quiero tener algo que yo pueda revelarme de visiones, de profecía. Quiero derramar dones. Comienza a tener relación contigo. Dios no nos da más porque no queremos más, porque nos hemos conformado y somos conformistas. Dios tiene más, Dios tiene mucho más. En el nombre de Jesús, la iglesia que tiene hambre de las cosas de Dios invisible, del Dios poderoso, del Dios poderoso, en el nombre de Jesús. Es la voz de mi amado, que no me esfuerzo a abrir la puerta, pero sin embargo me dice, ábreme, que quiero estar contigo. No es normal que en una iglesia el Señor esté a la puerta llamando. No es normal. Predicamos continuamente y decimos en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriere, entraré a él, cenaré con él, y él conmigo. Y lo predicamos continuamente y decimos que es para los inconversos. Pero no, era la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea era una iglesia que tenía un pastor, que tenía un misionero, que tenía un coro, que cantaban y hacían palmas para su Dios, pero se había llenado de autosuficiencia. Había sentido, Señora, y había dicho, yo soy reina, yo veo, yo soy rica. Y le dijo el Señor, tú eres una pobre, tú eres desventurada, te aconsejo que venís con tu escondido para que puedas ver. Todo el tiempo que la iglesia de la Odisea durmió en autosuficiencia, Jesús abrió la puerta. Cuando tú duermes, Él está a la puerta y te llama y te devuelve y te dice, ábreme. Y te lo había llamado. Y le vi, y mi corazón se conmovió dentro de mí. La caída comienza en el corazón, no en la mente, en el corazón. ¿Verdad? Muy bien. Con el corazón se
creen para salvación. Y con el corazón se cierra. Y cierras el corazón. Y le endureces el corazón. Yo lo vi. Y mi amado, vi cómo metía la mano por las teologías, para abrir el cerrojo. Yo vi que buscaba un resquicio. Lo poquito que le das al Señor es bueno. Y el Señor buscará un poquito más. Deseará más de ti. Pero se ha levantado, se ha perfumado, ha pensado que sus perfumes eran más importantes. Mientras tanto, espera el Señor en la puerta. La iglesia de la Odisea creyó que sus dones eran tan importantes que espera el Señor en la puerta. Mis dones no sirven, mis dones no valen, mis años no valen. Si Cristo no está en mi casa, si el Señor no está dentro, el todo rey quiere comer a la mesa. Él como invitado quiere estar en la mejor de mi mesa. Pero no estaba en la puerta, en medio del rocío, y él clamaba y decía, ábreme, que quiero estar contigo, amada mía. Cuando lo permite que se vaya, dice, tras orar, salió mi alma, pero ya no estaba. Cuando su presencia no es estimada, es retirada. Cuando su gloria no es estimada, es retirada. Tras orar, salió mi alma. Lo llamé y no me respondió. Es que esto, señores, esto no es con ejércitos, ni con espadas, ni con fuerza de gargantas fuertes. Esto es con el Espíritu de Dios. Si conquistamos al Espíritu Santo, se irá de nosotros. Le llamaremos y no estará. Le buscaremos y ya no estará. Si permanecéis en mí y yo en vosotros, venid y se os dará. Buscad, llegaréis de vida buena y no los antes. Si permanecéis en mí y yo en vosotros, es tiempo de permanecer en Dios. Hay oraciones que se ven con estorbo y ¿saben por qué? Porque la iglesia muchas veces se echó a dormir. Particularmente ya no oras como orabas, ya no lees como leías, ya no buscas como buscabas. Y cualquier voz te tiene. Recuerdo una vez, y ya con eso acabo, hace ya mucho tiempo, estaba pastoreando, no me acuerdo quién se pastoreaba, me llamó José Antonio. El José Antonio me levantó a mí, y cuando me llamó me dijo, ven, te necesito. Y digo, ¿qué dices? Ven, corre, espera que acabe el curso, voy para allá. Cuando fui, Satanás quiso impedir esa obra de bendición. Y desde las 9 y algo hasta las 12 de la noche no nos dejaron entrar a orar por una muchacha. Y ahí en la puerta Satanás era impidiéndonos. En el tiempo que estaban impidiéndonos al diablo, le pregunté, ¿qué te pasa, José Antonio? ¿Por qué me llamas a mí? Y él me dijo, mira cómo es. Desde anoche llevo un mensaje en mi mente. Es una niña, tendríamos 13 añicos, 14 añicos, es una hija de Luis, el que canta alabanzas para el Señor. Pero él estaba en el hospital y los médicos me han dicho que hoy no pasa. Ha tomado un virus de un agua que estuvieron en el río, ha tomado un virus que hace 80 y pico años que no se ve. No hay medicinas para sanar ese virus, no hay posibilidad. Y Satanás me flechea y me dice, yo me la llevo, prepárate una predicación, porque yo me la llevo. Satanás quiere hundirte, Satanás quiere con palabras de desánimo y me dice, no bajes, no puedes, no sirves. Para mí José Antonio es el siervo más grande que hay en Guipúzcoa, pero el siervo más grande que hay en Guipúzcoa también fue aflechado. No dejes tu mente libre, llénala con la palabra del Señor, con la palabra del Señor. Pero viéndolo así y viéndolo preciado, se puso de rodillas y como un varón de Dios que dijo que es, un varón de Dios que es, dijo, Espíritu Santo, muéstrame. Y yo me ayudo a un hermano y me llamó, ven como ves, el Espíritu me ha dicho, si tú oras por ella, yo la saco. Llama a mi siervo. Y yo fui, oré por ella. Cuando entré a la familia, llena de gomas, llena de circunstancias, los médicos nos dijeron, no entré, está agonizando, no entré. Pero cuando entremos, el siervo de Dios había dicho, si tú vienes y oras por ella, yo la saco. Cuando oré por ella, le puse las manos a la niñita, empecé a reprender la enfermedad.
una cosa, cuando ves, tío, está mi papá y mi mamá, dile que me traigan un poco